La idea del padre Belicia sigue viva 25 años después. El sueño de recuperar las catedrales como espacios abiertos al público ha ido más allá de lo que nunca imaginaron sus creadores. Millones de personas han vuelto a entrar en las iglesias para disfrutar del arte sacro que atesora esta comunidad. Las Edades del Hombre es quizá la marca más internacional que atesora Castilla y León. Pocos acontecimientos culturales han ofrecido una imagen tan positiva de lo que somos. La gallina de los huevos de oro cumple el martes su mayoría de edad. Atrás quedaron su bautizo en catedrales, sus viajes Erasmus fuera de la comunidad y sus andaduras por todas y cada una de las diócesis. Credo, la edición número 18, tendrá su bautizo la próxima semana en Arévalo, un pequeño pueblo abulense con corazón mudéjar dispuesto a darlo todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuántos pueblos querrían para sí esta exposición en un año tan complicado como este? El diálogo entre la fe y la cultura es una de las señas de identidad más valiosas de las Edades del Hombre, pero no podemos olvidar lo que también acompaña a estas obras de arte, un revulsivo económico para toda la zona. De su importancia durante estos años, de su presente y también de su futuro, queremos hablar esta noche en Espacio Abierto. Para ello nos acompaña hoy Alicia García, buenas noches. Buenas noches. Consejera de Cultura y de Turismo de la Junta de Castilla y León. Los consejeros reciben las herencias de antiguos consejeros. Hay algunas herencias que son complicadas, pero recibir las Edades del Hombre será uno de los mejores lotes, ¿no? Bueno, claro que sí. Yo creo que el recorrido de edades estos 25 años pues supone que ha sido un trabajo bien hecho durante estos 25 años y el recoger ese legado, pues desde luego es toda una satisfacción el poder poner en marcha, en mi caso, ya 2 ediciones, la de Oña, la anterior edición, año 2012, y Arévalo 2013. ¿Tienen fecha de caducidad? Yo creo que no, yo creo que es un proyecto totalmente consolidado y que tiene todavía un gran futuro y que desde luego yo creo que para ello trabajamos día a día desde la Consejería, desde la Junta de Castilla y León y desde la Fundación Edades. Pues vamos a preguntar a la Fundación de las Edades del Hombre, a su secretario general que nos acompaña esta noche, Gonzalo Jiménez. Buenas noches. Gracias por estar esta noche aquí. Gracias por invitarnos. Es casi la misma pregunta. ¿Tienen límite las edades? Ustedes son los que tienen cuantificado el arte sacro que tenemos, tanto el conteniente como el contenido, y habrán hecho cuentas para saber hasta dónde podemos alargarlo. Yo creo que no hemos echado cuentas de eso. Yo creo que tenemos un patrimonio rico y tenemos muchos modos de ver, es decir, y muchos modos de usar en sentido positivo nuestro patrimonio. Es una suerte para Castilla y León, pues su historia y su patrimonio, y eso nos va a permitir llegar, yo creo que muy lejos, lógicamente con los cambios que requieren los momentos y las situaciones, pero el recorrido es amplio porque es amplia la historia y el patrimonio de Castilla y León. En el caso de Arévalo, luego hablaremos de ella, ¿ha costado mucho definir ese proyecto por sus singularidades? ¿Ha sido el más complicado que...? No, yo creo que no ha sido el más complicado. Ha sido, si quieres, complicado en cuanto a la logística, porque son 3 espacios, 3 iglesias de dimensiones no muy grandes, lo cual eso, pues evidentemente ha complicado, pero no ha sido... Porque además el guión este año era muy sencillo, ¿no? Celebramos el Año de la Fe y por lo tanto el símbolo de la fe es el credo, con lo cual las cosas eran más fáciles en ese sentido. Hablaremos enseguida de credo, vamos a dar un salto hacia atrás, vamos a ir hasta Pasio, vamos a Medina de Rioseco y nos acompaña Artemio Domínguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Alcalde de esa localidad vallisoletana. Hoy hemos querido que esté alguien aquí, hemos hablado por agenda, no ha podido estar el alcalde de Oña, que era la edición más reciente, pero queremos preguntar si supone, como dicen, para esas localidades, y ahora que son mucho más pequeñas, un antes y un después, que la exposición de las Edades del Hombre pase por una localidad castellano-leonesa. Sin duda, yo creo que eso es algo que es así y está comprobado. Desde mucho tiempo uno siempre soñaba con que
en este caso en Medina de Río Seco, se celebrase una exposición de las edades del hombre, porque desde luego es el mejor escaparate para presentar el patrimonio que tiene todo un pueblo. Y en este caso, pues hombre, las cantidad de personas y visitantes, los 450.000 que fueron a las dos Medinas, pues yo creo que sí que conseguimos ese eslogan que los empresarios consiguieron introducirlo, que es apasionate en las dos Medinas. Pues la verdad es que nos apasionamos y desde luego todavía seguimos pensando en aquel año 2011 donde tuvimos esta magna exposición que hizo en este caso a Medina de Río Seco que pasase ya a formar parte de estas ciudades exquisitas, ¿no? Porque luego yo creo que se pasa a la historia donde tuvimos la suerte de tener una exposición tan buena y ya con la categoría que tienen las edades del hombre. Bueno, pues que se prepare Arévalo, luego preguntaremos a Artemio qué es lo que tienen que hacer, porque si no saben lo que les viene encima, algún consejo tanto de hostelería, de infraestructura, para ver si están preparados. Pero antes de irnos a Credo y de dar consejos al alcalde de Arévalo, de la capital de la Moraña, queremos hacer un recorrido por esas 17 ediciones durante estos últimos 25 años de lo que han sido las edades del hombre. Seguro que ustedes habrán estado, si no es en una, en dos, en tres exposiciones. Les damos la oportunidad de viajar con nosotros en este cuarto de siglo por las edades del hombre. «25 años de las edades del hombre». Es una de las joyas cistercienses mejor conservadas de Europa. En 1143, doña Estefanía de Armengol, nieta del conde Pedro Ansúrez, fundó el monasterio de Santa María de Valbuena. En un terreno fértil, a orillas del Duero, la sobriedad del templo nos hace viajar al siglo XII. La visible austeridad del románico va dando paso al gótico en la capilla de San Pedro y a la ornamentación con el levantamiento del claustro alto durante el siglo XVI. Este conjunto monástico es hoy la sede de la Fundación de las Edades del Hombre, lugar en que se organizan congresos, foros, exposiciones y actividades para la promoción de las artes y la cultura de nuestra comunidad. Un compromiso con el patrimonio que nace en los años 70 para salvar Santa María de Valbuena. Años más tarde, tras estos muros y al calor de una chimenea, en la localidad vallisoletana de Alcazarén, se da forma a una propuesta cultural para acercar a la población los tesoros artísticos heredados a lo largo de los siglos por la Iglesia. En 1986, conscientes y responsables de ese legado histórico, las 11 diócesis de Castilla y León idean un ciclo de exposiciones que tendrán lugar en las catedrales y templos emblemáticos de nuestra región. Nacen así las Edades del Hombre. El proyecto fue destinado a recordar las raíces cristianas de nuestra cultura a través del arte. Fue una apuesta innovadora. Por primera vez en España, se organizó una exposición de patrimonio sacro en las propias catedrales. Exposiciones cuyo contenido, por primera vez, se apartaba de una mera presentación de forma cronológica o agrupado por artistas para construirse a través de un relato dividido en capítulos, todos ellos compuestos por una serie de obras en las que lo importante era el mensaje que transmitían. Valladolid, 1988-1989. La primera de estas muestras se inauguró en octubre de 1988 en la Catedral de Valladolid, bajo la presidencia de los Reyes de España. Supuso un reto cultural sin precedentes que rompió todos los esquemas. Por primera vez,
se realizó una exposición en un templo de estas características. Se creó un relato repartido a lo largo de 10 salas, en el que las palabras se sustituyeron por obras de arte. Más de 200 pinturas y esculturas pertenecientes a un marco cronológico que iba desde el siglo X al siglo XVIII transmitieron, a través de su belleza, la historia de Cristo. Entre las piezas recuperadas, un San Sebastián del Greco, obras de Gregorio Fernández, Berruguete o Fernando Gallego. Más de 1 millón de personas acudió a la cita, desbordando todas las previsiones de la organización. Burgos, 1990. Tras el éxito de Valladolid, fue el claustro de la Catedral de Burgos el que acogió algunos de los tesoros bibliográficos que posee la Iglesia. Un patrimonio documental olvidado que se rescató de ermitas, monasterios y parroquias de la región. Una selección de las 500 obras más relevantes que constatan el conocimiento religioso archivado en esta tierra. Gracias a esta muestra se enseñaron al público preciados documentos de siglos pasados que relatan la vida de Cristo y de quienes fueron testigos de su palabra. León, 1991-1992. Los archivos catedralicios y parroquiales de Castilla y León también han conservado a lo largo de los siglos miles de partituras musicales esperando a ser interpretadas. Por eso, la tercera edición de las Edades del Hombre se centra en la música. En esta ocasión, es la Catedral de León la que se engalana para mostrar y reproducir esos fondos musicales. Una colección de instrumentos, esculturas, códices, cantorales y exclusivas partituras creadas por maestros de capilla que se escuchan por primera vez en el interior del recinto gótico en un centenar de conciertos paralelos a la exposición. Salamanca, 1993-1994. En 1993 se dio un paso más. Las puertas de las dos catedrales de Salamanca se abrieron para albergar el contrapunto y su morada, la última exposición del proyecto inicial de las Edades del Hombre. En esta cuarta edición se intentó aunar generaciones, vincular pasado, presente y futuro a través del arte. Se contrapone lo antiguo y lo moderno. Se exhiben piezas de las escuelas de arte de Castilla y León e incluso nuevos lienzos realizados ex profeso para lucirse en los templos salmantinos. El visitante puede constatar así que los iconos cambian y también la manera de contar las cosas, pero no las dudas ni las preocupaciones que han movido al hombre a lo largo de la historia. Amberes, 1995. En 1995, las Edades del Hombre conquistaron el corazón de Europa. Castilla y León ha tejido su historia con la de otros pueblos. En el siglo XVI, su destino se unió al de Flandes, cuando Carlos de Gante fue proclamado rey de España.
Los lazos que unieron estas dos regiones no fueron solo políticos, sino también culturales. Amberes fue el epicentro del barroco flamenco durante la primera mitad del siglo XVII. Su famosa escuela sirvió de guía a los artistas de Castilla y León. En esta edición se exhibe en una de las naves de la catedral de la ciudad belga lo mejor de las 4 primeras muestras de las edades del hombre. Una reflexión sobre la influencia de la religión en el arte, creado en estas dos tierras europeas, Flandes y Castilla y León. Burgo de Osma, 1997. Entre los ríos Avión y Ucero se asienta la catedral gótica del Burgo de Osma. Para conmemorar los 14 siglos de existencia documentada de la diócesis, se celebró aquí la 6ª edición de las Edades del Hombre, la ciudad de 6 pisos. En esta ocasión, se mostró la historia de una ciudad y de su comunidad. La vida del obispo, desde los tiempos en los que Osma fue un asentamiento romano hasta la actualidad. Se dan a conocer las tareas del prelado y de los canónigos a través de joyas artísticas como el Códice del Beato de Liébana, custodiado en la catedral de la localidad. Interminables colas de turistas aguardan para admirar la selección de 260 piezas que abarcan un amplio abanico de estilos, desde la época celtibérica hasta el siglo XIX. Palencia, 1999. En 1999 se abrió una segunda etapa de las Edades del Hombre. Se pretendía llegar a todas las catedrales de la comunidad para transmitir los valores religiosos y culturales que impulsaron el proyecto. La bella desconocida, la Catedral de Palencia, es la 7ª sede de la muestra bajo el lema Memorias y Esplendores. Una mirada hacia atrás para recuperar el brillo del rico patrimonio palentino que cautiva a los miles de visitantes que pasean por sus calles. Astorga 2000. Astorga es y ha sido siempre una encrucijada geográfica, histórica y cultural. Un cruce de caminos que ha recogido las influencias de las vías romanas, las rutas mozárabes, el Camino de Santiago, la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. La ciudad se remozó y adecuó para acoger a los miles de turistas que generó la exposición de las Edades del Hombre. Se instaló un recorrido con el que paso a paso el visitante se sumerge en la historia del mundo occidental. Las obras fueron minuciosamente seleccionadas para confrontar al visitante con los dilemas planteados al hombre a lo largo de los siglos. Zamora 2001. En 2001 se cierra el ciclo de exposiciones conmemorativas en Zamora, la ciudad del románico. Las Edades del Hombre celebraron en esta ocasión los 11 siglos de vida de la diócesis zamorana, desde que la fundara el obispo Atilano. Remembranza es un viaje a los orígenes. Esta novena muestra cumple con uno de los objetivos fundamentales de la Fundación: recuperar las raíces históricas y el sentido de pertenencia a un pueblo. A lo largo del recorrido por las casi 400 exquisitas piezas reunidas para esta exhibición, el visitante descubre el arraigo del cristianismo en la historia
y en la vida de esta provincia. El público admira las tradiciones populares que han perdurado a lo largo de los siglos y se emociona con el bello patrimonio artístico que esconden estas tierras. Nueva York, 2002. En 2002, el arte sacro de Castilla y León se traslada a la ciudad de los rascacielos, a tan solo unas manzanas de Central Park. Bajo fuertes medidas de seguridad, se exhibe una selección de las mejores piezas de arte religioso de la región, en uno de los templos cristianos más grandes del mundo, la Catedral de San Juan el Divino. Esta edición quiso, además, infundir esperanza a través de la fe y del arte en una sociedad recientemente castigada por el terrorismo. Segovia, 2003. En 2003, las Edades del Hombre recrearon en Segovia la Semana Santa. La Dama de las Catedrales albergó una exposición de más de 300 obras de arte para dar a conocer el tema central del cristianismo, la Pascua. Bajo el título El Árbol de la Vida, se relatan los últimos momentos de la vida de Cristo. Desde que decide volver a Jerusalén hasta su muerte y resurrección. En casi 6.000 metros cuadrados de superficie y un recorrido que supera los 2 kilómetros, el público se encuentra frente a frente con importantes tallas y pasos que desfilan cada año por las calles de nuestra comunidad. Ávila, 2004. Un año más tarde, en Ávila, se da continuidad a la exposición de El Árbol de la Vida, con testigos. Fruto de la resurrección, el recorrido sigue con Pentecostés y la misión evangelizadora de la Iglesia. A través del espléndido legado patrimonial que se reúne en esta presentación, las Edades del Hombre animan al visitante a convertirse en testigo de la palabra de Dios con el sustento de la fe. Además, en esta edición no falta un homenaje al 5º centenario de la muerte de Isabel la Católica y a los místicos abulenses Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Ciudad Rodrigo, 2006. El sonido de las campanas de la Catedral de Ciudad Rodrigo anuncia una nueva exposición de las Edades del Hombre. Kyrios, vocablo griego que significa Señor y que condensa a la perfección el contenido de la muestra. Un recorrido en torno a la vida de Cristo, presidido por la figura del Pantocrátor. Se inaugura además una nueva etapa más sobria, centrada en la historia del hombre en la Iglesia. Además, se cumple otro de los propósitos de las Edades del Hombre: impulsar el desarrollo socioeconómico de la región. Esta ciudad fronteriza supo aprovechar la oportunidad y la inversión en infraestructuras para reivindicarse como destino turístico, capaz de ofrecer riqueza natural y artística. Ponferrada, 2007. En 2007,
las edades del hombre se trasladan a Ponferrada. El hecho de no ser sede catedralicia abre nuevas posibilidades que acercan aún más la exposición al pueblo. Una es la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, alzada en el siglo XII para dar cobijo a la imagen de la Virgen. La otra, la Iglesia barroca de San Andrés. Ambos centros acogen una edición vertebrada por el Camino de Santiago, un trayecto que rememora el sufrimiento de los discípulos de Emaús hasta su llegada a la gloria. El discurso que transmiten las obras de arte se centra en la figura del peregrino y pretende ayudar al visitante a encontrar sentido a su propio camino de la vida. Soria 2009. Soria era la única capital de provincia que aún no había albergado una exposición de las edades del hombre. Por eso, en 2009, se organiza en la Concatedral de San Pedro Paisaje Interior. Esta nueva edición se acerca a las personas que han vivido en esta diócesis para mostrar sus raíces y su paisaje interior. Es una pausa para la reflexión, para evocar la espiritualidad, la fe y los valores que marcan en la actualidad las ajetreadas vidas de los visitantes. Gracias a esta exposición se recuperó una joya prerrománica de la comunidad, la ermita de San Miguel de Gormaz. El templo sirvió de sede externa de la muestra junto a la también ermita de San Baudelio de Berlanga. Medinas 2011. 2 ciudades, 2 exposiciones y un mismo relato, Pasio. Así es la 16ª muestra de las edades del hombre, que por primera vez se celebra en 2 localidades distintas, Medina del Campo y Medina de Río Seco. Dada la importancia que tienen en Castilla y León las manifestaciones de la fe durante los días de Semana Santa, la muestra hace una nueva revisión del arte sacro sobre la Pasión e incluye arte contemporáneo. En la iglesia de Santiago de Medina de Río Seco se exhiben los momentos más destacados de la Pasión en un orden cronológico marcado por los relatos evangélicos. Se parte de la última cena del salmantino Venancio Blanco hasta el Cristo de la Buena Nueva del leonés Emilio Gutiérrez. A 80 kilómetros de esta exposición, en Medina del Campo, la Pasión se da a conocer a través de textos bíblicos y manifestaciones populares sucedidas a lo largo de la historia. En la iglesia de Santiago el Real se contrapone además pasado y presente con obras de arte contemporáneo de los principales artistas castellanos y leoneses del siglo XX. Las edades del hombre significaron para las 2 Medinas un gran impulso económico. En Medina de Río Seco, la exposición generó más de 100 empleos y durante los 7 meses que duró la muestra, hubo un goteo incesante de turistas que volvieron a dar vida a la ciudad de los almirantes. Oña 2012. En el año 1011, esta pequeña localidad al norte de Burgos fue el lugar elegido por el conde Sancho García para fundar el monasterio benedictino de San Salvador. Un milenio después, la fundación de las edades del hombre regresa con Monacatus.
En esta ocasión, se da a conocer la vida monástica de la Iglesia Católica, no solo como fenómeno religioso, sino también como utopía humana y apoyo de la monarquía a lo largo de la historia. Entre estos muros se reunieron 138 obras de arte, algunas de ellas inéditas, una exquisita selección de piezas de Goya, El Greco, Berruguete o Zurbarán. Además del notable valor cultural, la edición supuso un auténtico revulsivo para esta zona burgalesa. Se abrieron establecimientos hosteleros, varias tiendas de alimentos tradicionales y una pastelería artesanal. Gracias a Monacatus, se crearon 70 puestos de trabajo en un difícil momento económico. Durante 5 meses, esta pequeña localidad de apenas 1.200 habitantes recibió la visita de más de 170.000 personas, que contribuyeron a dar un respiro económico a muchas familias. Los beneficios influyeron también de manera importante en la vida de los vecinos de Frías y Poza de la Sal. El balance de Oña podría servir como síntesis de este cuarto de siglo de las edades del hombre. Cada una de las 17 ediciones han sido un auténtico motor económico, turístico y social para las localidades que han albergado las exposiciones. Se han hecho progresos urbanísticos, de infraestructuras y telecomunicaciones para acercar al visitante a un patrimonio desconocido hasta para sus propios vecinos. A raíz de las muestras se han creado puestos de trabajo y se han organizado actividades complementarias que han enriquecido la vida cultural del lugar y que a día de hoy son un referente para atraer a más visitantes. Se han rescatado del olvido cuadros, esculturas, tallas, partituras y documentos. 1.800 bienes muebles y 16 templos han sido rehabilitados. Un trabajo ejemplar para comprometer al visitante en la conservación del patrimonio histórico-artístico más abundante de España. 25 años construyendo identidad, en los que se ha conseguido un maridaje perfecto entre arte y gastronomía, paisajes y fe. Un cuarto de siglo de promoción artística y de evangelización. En este tiempo, las edades del hombre se han consolidado como el gran proyecto cultural de Castilla y León y uno de los más importantes de España. Más de 10 millones de visitantes lo avalan. ¿Qué recuerdo? Seguro que si preguntamos a dos de ustedes, cada uno tendrá su preferida. Para la consejera, ¿cuál es la edición preferida de estas 17 que se han celebrado hasta el momento? No sé si recuerda alguna cuando aún no era consejera y que le ha quedado un grato recuerdo. La primera, la de Valladolid, que yo estaba estudiando en Valladolid, era mi primer año estudiando en Valladolid y me acerqué a ver la exposición y la verdad que nunca pensé que 25 años después me iba a tocar gestionar y preparar una exposición de estas características. Hablábamos al principio del padre Belicia, que es el primer ciclo que se habló era de 4 grandes catedrales, un ciclo de 4 que se iba a cerrar, estamos hablando de Valladolid, Segovia, Salamanca y León. Burgos. Y Burgos, perdón, no es Segovia, y se da luego por una serie de circunstancias, el presidente de la Junta era Lucas, decidió que se fuese también al Burgo de Osma,
dar el recorrido por las 11 catedrales, por todas las diócesis. No sé si al final fue una buena idea ir dando saltos, pero claro, los datos de participación recomendaban que eso no muriese en la 4ª edición. Yo creo que no solamente eran datos de participación, ni siquiera yo creo que el millón, más de 300.000 que consiguió Salamanca, ¿no?, en esa fantástica exposición que hubo allí, impulsó el proyecto, vamos, lo impulsó evidente, pero no tanto los datos, sino la importancia del proyecto. Yo creo que la importancia del proyecto es lo que hizo que la gente acudiera, un proyecto donde además de una catequesis, de una posibilidad incluso de verificar la propia experiencia de fe, la propia fe, pues había el reconocimiento de un patrimonio, ¿no?, de una serie de historia y de belleza que nos identificaba también como un grupo humano, ¿no?, con una identidad propia. Yo creo que todo esto es lo que ha hecho realmente que esto sea tan grande. Al margen de que algunos nos haya obligado a volver otra vez a las iglesias para ver ese arte sacro, ¿qué ha supuesto en estos 25 años las Edades del Hombre para Castilla y León? Bueno, yo creo que ha supuesto convertir un proyecto que inició hace 25 años en el proyecto cultural más importante de Castilla y León, muy identificado con su territorio, con nuestra comunidad autónoma, muy identificado con su patrimonio y desde luego es un símbolo, un icono de nuestra cultura, de nuestro patrimonio a nivel nacional e internacional, y yo creo que eso es lo que hemos conseguido, que sea un proyecto cultural de calidad, además, que nos identifica, pero en números, pues más de 10 millones de visitantes, 4.000 obras expuestas, 1.800 bienes restaurados, que además siempre pues, se interviene en los templos, en las catedrales, donde va a tener lugar la exposición, eso queda en el pueblo, en la ciudad, tal. Yo creo que es un trabajo intenso de 25 años, pero desde luego ha conseguido identificar y que además yo creo que también los ciudadanos de Castilla y León se sienten identificados con Edades del Hombre. O sea, porque forma parte de porque es nuestro patrimonio, nuestro arte sacro el que se expone, y es un proyecto en el que yo creo que todos los castellanos y leoneses se identifican porque siempre hay alguien que ha visitado alguna de las exposiciones que se han celebrado en Castilla y León. Es inevitable las comparaciones y los datos, pero hablábamos mientras estábamos viendo el vídeo que claro, no es lo mismo una exposición en Oña, que han sido 100 y pico mil visitas, que el 1.300.000 que acaba usted de decir de Salamanca, porque además los tiempos son distintos en que han estado abiertas las exposiciones, pero la gente al final eso también lo mira. Sí, pero porque vemos datos globales, pero esos datos globales esconden realidades, y las realidades, para ser realmente objetivos de cuáles son los visitantes en cada una de las exposiciones, habría que mirar los días que ha estado abierta, es decir, las visitas diarias. Si yo le dijera que las visitas diarias en Oña, que era un lugar donde costaba un poquito más llegar, eran exactamente... Del desproceso, no se puede... Claro, por eso era exactamente igual o quizá un poquito superior a las Medinas. Es decir, por eso creo que es bueno que sepamos siempre los datos de diarios de visitas, porque ninguna exposición ha durado lo mismo. Ninguna. Salamanca duró más de un año, y las Medinas fueron 6 meses. En todo este tiempo ha habido también algún error que se ha ido subsanando, entre ellos, y me remito a algunas entrevistas, la utilización de 2 sedes. No hablamos de 3 continentes, como iba a ser el caso de Arévalo, de 3 iglesias dentro de una misma localidad, sino de 2 sedes diferentes, como fue el caso de las Medinas. ¿Medina de Río Seco hubiese podido soportar una exposición solamente la propia localidad de Medina de Río Seco? Yo creo que evidentemente sí, el alcalde de Río Seco, además con el patrimonio que tenemos, y lo comentábamos hace un momento, ¿no?, en cualquiera de nuestras iglesias, que son iglesias como catedrales, se podía hacer, pero a mí me parece que hay que mirarlo en positivo, y en positivo pues es que hubo muchísimos visitantes que fueron de una Medina a la otra, que pasaron por Tordesillas, por Urueña, por Villagarcía, como puede pasar ahora también en Arévalo. Yo creo que Arévalo
será visitado por muchísimas personas, que estoy convencido que va a ser un éxito, pero es que al lado tienen la villa romana Almenara Puras, tienen a Olmedo, que digo, y me estoy refiriendo a pueblos de la provincia de Valladolid, pero es que los pueblos de la provincia de Ávila también seguro que se van a beneficiar de ello. Y bueno, pues yo creo que en el sentido de que hubo personas que se movieron de una medina a la otra, también visitaron otros pueblos de la provincia, y en ese sentido yo creo que fue más positivo, ¿no? Lo que sí es verdad es que se han reducido los montajes, son más pobres y a lo mejor son de menos atracción. Yo no sé si tienen pensado, no se puede hablar del futuro, qué es lo que va a pasar, y con la crisis que tenemos, sabemos que las ciudades van a ir a Aranda, y hay algunas otras localidades que están también como posibles destinos, pero no se ha pasado por la cabeza hacer una segunda vuelta por las catedrales, volver a los sitios en los que ha estado, porque aunque el interior es una parte atractiva para ver en las ciudades del hombre, es verdad que todavía queda mucho arte sacro que se puede cambiar y que sería totalmente nuevo, es decir, y el motivo propio de la exposición, de los episodios, de los capítulos que normalmente se tienen, se podía dar una vuelta totalmente. Yo, en primer lugar, yo creo que los montajes que se hacen en estas exposiciones de estos 3 últimos años, en Las Medinas, en Oña y ahora en Credo, son montajes, yo creo que igualmente trabajados que en anteriores ediciones cuando eran catedrales, en templos más pequeños, pero desde luego son unos montajes que impresionan. La exposición de Oña, yo creo que era una exposición con un montaje increíble, aparte de lo que son las obras de arte sacro que se han llevado, y bueno, el monasterio de Oña yo creo que en apariencia es totalmente un edificio para acoger una exposición como fue la de Edades. Yo creo que en cualquier municipio, en cualquier pueblo de nuestra comunidad existen templos que podrían acoger perfectamente Edades del Hombre con las mismas dimensiones que en una catedral. Sí que es verdad que aún estamos trabajando la Fundación Edades del Hombre y la Consejería para definir qué va a ocurrir a partir del 2015, porque tenemos hasta el 2014, que es Aranda de Duero, para dar una continuidad, pero yo creo que estos años tiene que ser también la base de una reflexión de ver qué vamos a hacer. Si volvemos a catedrales, si Edades del Hombre tiene interés en algún relato especial durante estos próximos años, en definitiva un poco unir qué es lo que queremos mostrar, dónde se quiere celebrar, pero también el arte sacro que se quiere mostrar. Por lo tanto, yo creo que todavía queda tiempo para poder hablar y poder seguir trabajando conjuntamente para definir qué será a partir del 15. Es la misma pregunta. Es la misma pregunta para el secretario general. El alcalde de Medina no dice nada porque dicen que las iglesias de Medina son auténticas catedrales y por eso él considera que se han hecho la exposición en catedrales. ¿Eso no se ha valorado? Yo sí, en estos momentos, como ha dicho la consejera, estamos en un periodo de reflexión. Tenemos que terminar un ciclo. Una vez que terminemos un ciclo, pues iniciaremos otro ciclo. ¿Por dónde iremos? Pues es el trabajo que tenemos que realizar en este tiempo, aparte de pensar ya prácticamente en Aranda, porque ahora ya tenemos que estar, digamos, pensando en Aranda, ¿no? Pero lo valoraremos, lo veremos y iremos. Y yo comparto también con ella un poco la opinión de que no se han reducido digamos lo que es la estructura, hombre, tan digamos la imagen, porque no lo son, los espacios no son tan grandes, es decir, Santa María de Arévalo es una iglesia de 9 metros de ancha por, no lo sé, a lo mejor 16 o no llega a 20 de larga, ¿no? Es decir, estamos hablando de una iglesia románica bellísima, pero muy pequeñita, es decir, lo que puedes hacer ahí no es igual que pero digamos la arquitectura, que es un poco lo que yo quería insistir, la arquitectura efímera, la arquitectura interior sigue siendo una de las cosas que trabajamos con
con muchísimo interés, porque entendemos que es fundamental y es la primera visión que tuvieron además los que iniciaron las edades, es decir, es convertir el templo que habitualmente está hecho para, digamos, la liturgia, convertirlo en un espacio también museístico. Y es esa magia la que yo creo que sigue permaneciendo y tendrás ocasión de comprobarlo cuando vayas a las iglesias de Arévalo, iglesias pequeñas pero bellísimas. ¿Sí? Nosotros hemos querido preguntar también a nuestros internautas que siguen a través de nuestra página web www.rtvcil.es si está agotado el proyecto de las edades del hombre, y bueno, es una respuesta de los internautas, dicen que sí, que puede estar agotado el proyecto de las edades, aunque esta discusión yo creo que se lleva desde años y años, se vuelve a reinventar y luego cuando acudimos a una nueva exposición siempre nos sorprende, y además que la gente tiene que tener en cuenta, y algo que ya ha dicho ya la consejera, que no solamente la exposición es eso, sino lo que hay detrás, en tanto restauración de las propias obras que se exponen, como la rehabilitación, divulgación. Pero aparte de eso, yo, fíjate, cuando se hace esta pregunta de si hay o no hay, digamos, si está agotado o no está agotado el proyecto, yo me pregunto que deberíamos de hacer una comparación sencilla. ¿Cuántos visitantes tienen los museos de Castilla y León durante todo el año? O lo de cualquier otro sitio, quitando el Museo del Prado y los grandes museos con exposiciones monográficas, el Thyssen. Habría que mirar también los costes que tiene unas exposiciones. Pues todavía sería mejor, ¿no? Es decir, yo creo que deberíamos de ser conscientes de cuál es, digamos, el número de visitantes que cada uno de estos proyectos estables tienen y cuáles son los que tiene. Hablando de costes, no entraríamos porque el coste de un museo estable es evidentemente es muchísimo mayor. Yo creo que no, pues porque la infraestructura es mayor y es permanente. Por otro, digamos, yo ahí no entraría porque creo que no hay elementos de comparación, pero sí en el número. Lo de cobrar fue el debate, yo creo que en Medina fue donde se inauguró, hubo un gran debate, hasta, claro, algo que es gratis hasta ese momento, de repente se decide cobrar 3 euros, fue una auténtica revolución, pero bueno, ¿eso cómo ha resultado? ¿Habéis notado que ha habido un descenso en las visitas? ¿Ese dinero ha servido para financiar la organización de la propia exposición, de la muestra? Porque en Arévalo va a haber que pagar 3 euros, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es una iniciativa que empezó con las Medinas, no supuso descenso de visitantes, pero sí que es verdad que yo creo que cuando se paga por entrar a una exposición, un museo o cualquier monumento, pues también se valora más, ¿no? Y si eso además contribuye a poder financiar parte del coste de la subvención, eso también yo creo que es positivo, ¿no? Porque al final participan los ciudadanos que quieren visitar una exposición con su entrada, pues el sostenimiento de la exposición, y yo creo que eso siempre es importante, ¿no? Pero sí que es verdad, y al hilo de lo del proyecto agotado, ¿no? Yo creo que no está agotado, y no lo mediría únicamente en número de visitantes, sino en lo que supone la importancia, por un lado, que sí la tiene el número de visitantes que visitaron las Medinas, que visitaron Oña o que visitarán Arévalo sin ninguna duda, o la comarca, pero también el retorno económico que esas visitas dejan en esos municipios que a lo mejor en ese momento no tienen otra ocasión de difusión tan magnífica como es Edades del Hombre. Es decir, Río Seco, me imagino que fue un antes y un después, porque todavía siguen recibiendo visitantes que en ese momento se fidelizaron de alguna manera hacia Medina y Río Seco por asistir a una exposición de Edades del Hombre. Y eso, hoy por hoy, lo que supone es, donde va Edades, supone un retorno económico muy importante, que eso yo creo que hoy más que nunca se tiene que valorar, aparte de, como decía, en la edición del 2015, cuando se comience esa nueva etapa, pues desde luego
tiene que ser fruto de una reflexión para comenzar una nueva etapa en el sentido que se quiera dar desde ambas instituciones, desde la Fundación Edades del Hombre y desde la Junta de Castilla y León. Pero yo creo que siempre hay que renovarse continuamente, pero es que Edades del Hombre se ha ido renovando de manera continua en las anteriores etapas, o sea que yo creo que... De momento vamos a fijarnos en Arévalo, faltan muy pocos días para que se inaugure esa edición número 18 y en la que comprobaremos si el público responde y sobre todo, y luego con la ayuda de Artemio, si hay una repercusión económica en toda la Moraña, que también es lo importante para los tiempos que corren. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos con Credo para explicar cómo están los preparativos a escasos días, horas ya de esa nueva inauguración. Saludos de nuevo, hemos hecho un recorrido por las 17 ediciones de las Edades del Hombre, pero no podemos olvidar que el martes Arévalo abre sus puertas. Cada edición tiene sus peculiaridades, Arévalo tiene las suyas, en concreto ni más ni menos que 3 iglesias. Consejera, esto hablan de que puede ser bueno y malo, no se sabe porque al menos es diferente. Pero bueno, porque lo que quiere es que al final todo Arévalo sean edades del hombre, no solamente un continente. Yo creo que ese es el objetivo, y un objetivo además, yo creo que importante y que va a ser totalmente positivo. Primero porque se ha establecido un centro de recepción de visitantes, la Casa de los Sesmos, y luego un itinerario por 3 templos de Arévalo, que además va a permitir recorrer los rincones más bonitos de Arévalo. Al visitante no solo le va a permitir poder recorrer o visitar una exposición de edades, sino que además conocer la belleza del municipio de Arévalo. Yo creo que eso es importante y atractivo, ¿no? El poder recorrer las calles, pasear y a su vez pues poder recorrer y visitar pues 3 templos, uno de ellos que hemos restaurado además, que otro que se restauró hace tiempo, y poder pues ver las obras que se van a exponer, los 3 capítulos que va a tener la exposición, uno en cada templo, y que desde luego yo creo que el itinerario es perfecto y permite que todo Arévalo se convierta en una exposición de edades del hombre, y yo creo que eso es bonito. Es la primera vez que se hace, pero yo creo que también puede ser bonito y atractivo, ¿no? Eso en el exterior, en el interior, creo en Dios, creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo y sí, en el año de la fe. Que sostiene la Iglesia, ¿no? Efectivamente, la oportunidad de tocar este tema, ¿no? De tomar este tema como reflexión, nos lo dio la encíclica, la carta proclamando el año de la fe de Benedicto XVI, y es lo que hemos hecho, sencillamente hacer un capítulo introductorio, que es en Santa María, y después un capítulo destinado a Dios. Cosas que también se pueden comer, el mudéjar, la ruta Isabel, que también figura... Arévalo tiene un peso importante, en definitiva yo creo que tiene suficientes... Isabel en Arévalo no hizo nada, ha sido el Madrigal donde nació y donde vivió. Y donde vivió, y en Medina donde murió, pero... En Arévalo vivió. En Arévalo vivió. Sí. ¿Cuál es el consejo de alcalde a alcalde? Porque esto es como cuando uno va a hacer una fiesta, no calcula la bebida, la comida, puede que ellos creen que tienen suficiente comida, suficiente bebida, preparativos, aparcamientos, y a lo mejor no va a ser suficiente. En el caso de Medina, ¿cuál fue lo que ocurrió que si volviese atrás ustedes cambiarían? Yo creo que no cambiaría nada, o sea, nos dedicamos mucho tiempo a preparar los entornos, que el entorno urbano también es importante, la repercusión del entorno en toda la ciudad pues es importantísima, pero es que Vidal se lo ha trabajado mucho. Yo ya le di los consejos hace 2 años cuando fue con su equipo a Medina de Río Seco, y allí ya nosotros le trasladamos todo lo que creíamos que era bueno para que se preparase para este día tan importante, y yo ahora simplemente le diría que disfrute, porque yo disfruté mucho durante el tiempo de las edades, y además se pasó el tiempo enseguida, o sea, es que noviembre le llega ya rápido, y desde luego es evidente
que Medina de Río Seco se ha convertido en un referente turístico y Arévalo, que ya lo era, pues todavía lo va a ser más. Y desde luego le diré a Vidal que, repito, que disfrute con las edades, porque será algo que le dejará también marcado a él, como a mí me dejó también. Falta muy poco y a ustedes les queremos mostrar cómo van esos preparativos, y aunque nosotros el martes haremos un programa especial, queremos ubicarles qué es Arévalo, cuáles son esas 3 iglesias donde veremos ese preámbulo y esos 4 capítulos de credo. El tiempo que falta para la inauguración ya se puede contar por horas, y como suele ocurrir en todos los ámbitos, hasta pocas horas antes del mismo día 21 de mayo se seguirá trabajando para que todo esté como mandan los planos. Hay una serie de parámetros que hay que encajar, ¿no? Uno de ellos, el primero, para nosotros el que puede parecer más complicado, pero que es el más inmediato, es que sea accesible, que desde que entres hasta que salgas no haya obstáculos arquitectónicos. Tenemos la distribución de piezas y luego este es el plano de piezas, luego tenemos el de seguridad, el de instalación eléctrica, el de audiovisuales. Este sería ya el último de los procesos, cuando en 3D vamos viendo si las piezas funcionan. Es la 18ª edición, llevará el título de Credo y se mostrarán 90 obras que reflexionan en torno a la fe. Las edades del hombre han pasado de las catedrales a las iglesias y hace 2 años, durante la edición de Pasio, las Medinas compartieron sede en 2 espacios diferentes. La mayor novedad de este año es que la exposición estará repartida en 3 iglesias diferentes: Santa María, San Martín y El Salvador. Esto es una ventaja y un inconveniente. Yo creo que una ventaja para Arévalo y sus gentes, porque el recorrido hace que visitemos lo que constituye todo el núcleo, el casco histórico y patrimonial que tiene Arévalo. Inconveniente para las edades en cuanto a la logística. Si se repiten las cifras de visitantes de las últimas ediciones, Arévalo se prepara para recibir más de 1000 visitantes al día durante los próximos meses. Sin duda una oportunidad para el sector hostelero y para el turismo de la zona, pero no solo ahora, incluso de cara al futuro. Porque no solamente es una oportunidad durante estos 4 meses, es una oportunidad pensando en años sucesivos. Se crea riqueza, va a ir turismo, pues indudablemente va a repercutir muy positivamente en la ciudad, que va a marcar un hito, un antes y un después para Arévalo, sin duda alguna. Capital de la Moraña, Arévalo es un conjunto histórico-artístico, buena muestra del mudéjar abulense. Al interés que de por sí ya suscita la exposición de las edades del hombre, se le pueden sumar otros muchos atractivos, como el castillo, entre cuyos muros vivió la reina Isabel la Católica, o una gastronomía que invita a disfrutar de la buena mesa. No es la primera vez que la consejera se acerca a Arévalo, y digo en los preparativos, ¿no? Tiene un buen conocimiento de Arévalo, ¿no? ¿Con qué parte no nos tenemos que perder aparte de la exposición? Bueno, yo creo que el castillo, cualquier templo mudéjar que tiene Arévalo, pasear por la plaza, comer en un buen restaurante y disfrutar también de la gente de Arévalo. Decíamos que es una cuestión de fe, también es una cuestión económica, y para ello la prueba es que se pone en marcha también otra de las novedades, una tarjeta de descuento que hace que todos vayan a una, no que parezca que la fundación va por un lado, la Junta va por el otro, los hosteleros por el otro, es decir, que al final es un aprovechamiento recíproco entre unos y otros. Sí, yo creo que hemos querido poner esta iniciativa en marcha sobre todo para sumar el esfuerzo de la iniciativa privada, ¿no? El poder ofrecer a los visitantes la tarjeta visita, la tarjeta turística Edades del Hombre, pues para que el que visite pues pueda tener descuentos en restaurantes, en turismo rural, en alojamientos, en turismo, en empresas de turismo activo, en definitiva, pues para que puedan tener también pues una tarjeta de fidelización para que utilicen esos descuentos en esa visita o para que vuelvan lógicamente a Arévalo y a la comarca. Nos tenemos que ir a alguna recomendación de última hora de alguna de las obras que a lo mejor hayan tenido que pasar por el monasterio de Santa María de Valbuena y que haya que retocar y que especialmente les haya llamado la atención. Hablábamos antes del San Juan de Carmona, San Juan Bautista, me parece que ha pasado precisamente por los talleres y ahora es una pieza espléndida, además que va a llamar mucho la atención
Y lo que yo sí diría es que también visitasen Madrigal y Fontiveros, visitasen La Moraña. La Moraña es una tierra bella e históricamente importante. Pues muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí. Nosotros nos vamos recordándoles que ese martes 21 de mayo, el próximo martes, Castilla y León Televisión hará un despliegue especial. Haremos un programa desde las 5:15 hasta las 7:30 de la tarde para contarles esa inauguración a cargo de la infanta Elena, Su Majestad la infanta Elena. Allí estaremos para contárselo. Descansen, pasen una feliz noche.